Hermanos, aquí estamos de nuevo desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Les habla de nuevo el pastor Abel Coto para compartirles la poderosa palabra del Señor. Gracias por estar mirándonos, gracias por acompañarnos en el video anterior, en la transmisión anterior, donde estuvimos adorando y exaltando y glorificando el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ocupar este espacio, este momento para predicar la poderosa palabra del Señor. Y gracias por acompañarnos de nuevo, gracias por compartir. Espero en Dios que la palabra de Dios corra a la distancia, trascendiendo las redes sociales, ya que la palabra de Dios no está presa. Y gracias al apoyo de cada uno de ustedes, esta palabra puede llegar al corazón y a la vida de muchas personas para afirmar la fe de cada uno de ellos. Amada iglesia, Roca de Salvación, les saludo en el amor de Cristo. Pastores, les saludo en el amor de Cristo. A todos los consiervos, los amigos, las familias, todos los amados en Cristo, todos los parientes, todas las amistades, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir dentro de la serie del conocimiento del Dios verdadero. Vamos a traer este mensaje titulado La sabiduría de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios y vamos a comenzar en el libro de Job, capítulo 36, versículo 5. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Voy a repetir la última expresión de este texto. Dios es poderoso en fuerza de sabiduría. Permítanme por favor hacer una oración para bendecir sus vidas con la palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, una vez más estoy aquí humildemente reconociendo su autoridad, su poder y soberanía sobre nuestras vidas. Padre, su palabra es bendita y le ruego en el nombre del Señor Jesucristo que con esa palabra bendita toque cada vida, toque cada corazón, ilumine el entendimiento, Señor, el espíritu humano y la conciencia de cada uno de mis hermanos, hermanas que vayan a mirar este video, todos aquellos que estén acompañándonos, siguiéndonos en esta transmisión de la poderosa predicación de su palabra, reciban bendición, reciban vida, reciban sabiduría y ciencia de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús, gracias le doy. Bien, mis amados hermanos, vamos a disfrutar de la palabra, porque la palabra de Dios se tiene que disfrutar. Es pan para el alma, alimento para el espíritu. La sabiduría de Dios es otro de los atributos que necesitamos conocer, entender y sobre todo discernir. Nuestro texto base de Job capítulo 36, versículo 5, revela la sabiduría de Dios en su máximo esplendor. Dice que nuestro Dios es poderoso en fuerza de sabiduría. Personalmente, esta frase me impresiona mucho. Cuando estaba meditando anoche en la madrugada en este texto, me impresionó, me cautivó esta expresión de Dios, esta expresión de la palabra del Señor. Dios es poderoso en fuerza de sabiduría. Otras versiones de la Biblia traducen esta misma frase de la siguiente manera: Dios es inmensamente sabio. Otra versión lo traduce así: Dios es poderoso en fuerza de entendimiento. Todas estas palabras revelan y expresan la infinita sabiduría de Dios. La Biblia revela textualmente de muchas maneras la sabiduría de Dios. Vamos a mirar algunos ejemplos a considerar. Vamos a mirar Job capítulo 9, versículo 4, lo que dice acerca de Dios. Job 9, 4 dice así: Él es sabio de corazón, hablando de Dios, describiendo a Dios. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. También Job capítulo 12, versículo 13, revela acerca de la sabiduría de Dios. Y Job 12:13 dice así: con Dios está la sabiduría
el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. También en el libro de Romanos capítulo 16, versículo 27, la primera parte del texto revela la sabiduría de Dios y dice: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Para nuestro entendimiento, la sabiduría de Dios, escuche, vamos a definir teológicamente la sabiduría de Dios de acuerdo a la revelación de la palabra. La sabiduría de Dios es la capacidad divina de hacer todo perfecto, hacer siempre lo recto, en el momento y de la manera más correcta. Para nuestra comprensión podemos definir también que la sabiduría de Dios es la aplicación de su perfecto conocimiento para obtener resultados que resalten la perfección y la gloria de su ser. Todo lo que Dios hace es una expresión de las maravillas del perfecto en sabiduría. Todas las obras de Dios, todo lo que hay en la creación fue hecho con plena perfección de la sabiduría de Dios. Otro texto que nos indica acerca de las obras perfectas y sabias de Dios es Job 37, 16. Escuche por favor, y dice así: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes? Mire, qué sabiduría de Dios. Nosotros miramos las nubes y todas las miramos a veces igual, pero hay diferencia en las nubes. Y la última frase dice: las maravillas del perfecto en sabiduría. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho maravillosamente en perfección y es expresión de su infinita sabiduría. La sabiduría de Dios es un atributo comunicable que es expresado en su creación. Vamos a mirar aspectos importantes de la sabiduría de Dios. Son por lo menos 4 aspectos que quiero compartir en esta tarde para que comprendamos, entendamos cómo funciona la sabiduría de Dios, cómo se manifiesta, cómo se expresa la sabiduría de Dios. Primero, aspecto número 1, escuche y aprenda por favor, hermano, usted que me está mirando. Esta enseñanza, esta predicación le va a ayudar a discernir, a conocer, a entender la sabiduría de Dios, el único Dios sabio. Aspecto número 1, la sabiduría de Dios expresada en la creación. Toda la creación es una expresión completa de la sabiduría de Dios. Bendito es el nombre del Señor. La sabiduría de Dios se ve claramente en todo lo que Dios ha hecho. El salmista exclamó en el Salmo 104, versículo 24, él hablando por el Espíritu, impresionado por las obras tan sabias y perfectas de Dios. El salmista pudo hablar a Dios, pudo hablar de Dios con alabanza y con adoración, y exclamó lo siguiente: cuán innumerables son tus obras, oh Yahvé, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. También Job 38, 37 habla de la sabiduría. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? En Proverbios capítulo 3, versículo 19, también se revela cómo la sabiduría de Dios está presente en la creación. Yahvé con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. En Jeremías capítulo 10, versículo 12, también se revela que todo lo que Dios hizo en la creación lo hizo con perfecta sabiduría. Dice así Jeremías 10, 12: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Ahora escuche por favor. En relación a la creación, su arquitectura, su diseño, el orden
el equilibrio, la sincronización, la composición de la creación es una expresión de la infinita sabiduría de Dios. Todo Dios lo hizo con plena sabiduría. Hermanos, en el Salmo 19:1, con justa razón el Espíritu Santo revela que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el versículo 2 dice: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. La sabiduría de Dios, hermanos, clama, se manifiesta, está expresada. Hermanos, la creación expresa en su lenguaje la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está presente hasta en el detalle más pequeño de toda la creación, hasta en aquellos aspectos más pequeñitos de la creación. La Biblia pone como ejemplo de la sabiduría de Dios en la creación 4 animalitos que Dios, el Espíritu Santo, revela que hay abundancia de sabiduría en esos animalitos y que son los más pequeños de la tierra, pero que son muy sabios estos animalitos. Fíjese cómo la sabiduría de Dios está presente hasta en las criaturas más pequeñas en el universo, está presente hasta en los animalitos. Y si la sabiduría de Dios está presente hasta en los animalitos, ¿cómo no va a estar presente en nosotros, los seres humanos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? Vamos a mirar estos animalitos que la Biblia pone como ejemplo de la sabiduría de Dios en la creación. Habla de las hormigas, esforzadas y responsables en su provisión del alimento, buscándolo a tiempo para vivir. La Biblia habla de los conejos, que son laboriosos y precavidos y buscan la roca para vivir. Las langostas, animalitos, insectos trabajadores, unidos y bien organizadas. Y también habla de las arañas, muy trabajadoras y audaces, buscando vivir en el palacio del rey. Estos 4 animales expresan sabiduría en su ambiente, en su contexto, buscando lo necesario para vivir, refugiándose en lo seguro para vivir, trabajando de manera organizada y unidas para sobrevivir y buscando un refugio seguro para existir. En el caso de las arañas, todo esto es figura de que la vida tiene que buscar un lugar seguro para vivir. Cristo, la roca, el alimento, el palacio del rey. Proverbios 30:24 en adelante, aquí está revelado la sabiduría de estos 4 animalitos en la creación, tan pequeños que Dios pone como ejemplos para revelarnos la sabiduría presente en todo lo que tenga que ver con la creación. Proverbios 30:24 dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Dios está diciendo que la sabiduría de las hormigas, la sabiduría de los conejos, la sabiduría de la langosta, la sabiduría de las arañas es más grande que la sabiduría de aquellas personas que se consideran sabias en su propia opinión. En el versículo 25 dice: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. La langosta, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y la araña, que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Bendito es el nombre del Señor, que por medio de la creación podemos aprender de su sabiduría. Dentro de este contexto, quiero decirle, dentro del contexto de la creación, que nada de la creación vino a la existencia por casualidad o por accidente o por algún evento fortuito.
Todo en la creación fue creado y diseñado con una perfección total y completa de la sabiduría de Dios. Podemos ver la sabiduría de Dios observando a detalle todo lo hermoso de la creación. Todos los reinos que forman la creación, que existen en la creación, hermanos, fueron creados con completa sabiduría. El reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, todos los 7 reinos que expresan, que están, hermanos, formando la creación, expresan verdadera sabiduría de Dios. Dios hizo la creación con mucha sabiduría. Ahora la pregunta es, ¿por qué todo lo creó, lo diseñó con bastante sabiduría, con perfecta sabiduría? ¿Por qué Dios tuvo el cuidado, la atención de realizar cada detalle de la tierra, de la creación, con mucha sabiduría? Aprendas este principio de revelación espiritual. La creación fue hecha con perfecta sabiduría, porque la creación, la tierra, el mundo sería nuestra habitación. La creación no fue hecha para Dios, porque Dios no necesita de la creación. Él habita en la eternidad, más allá del tiempo, del espacio y la materia. Pero nosotros, las criaturas, tanto el ser humano como los animalitos, pero especialmente el hombre, nosotros ocuparíamos la creación como nuestra habitación, ocuparíamos la creación como nuestra casa, como nuestro hábitat. En ese sentido, quiero decir esto: el cielo fue hecho para la tierra para el hombre, y el hombre fue hecho para Dios. Dios en su sabiduría creó todo bueno y maravilloso, porque nosotros habitaríamos en esta creación, y nuestra permanencia o nuestra estancia en esta creación, nuestra habitación en esta creación, tiene que redundar en gloria y alabanza para el Dios que es perfecto en sabiduría y que todo lo hizo hermoso para nuestro disfrute. Acuérdese solamente en el lugar donde Dios plantó al hombre cuando lo hizo en la tierra. ¿Cómo se llamó ese lugar? El lugar más hermoso de la tierra, el lugar más rico de la tierra, el lugar más abundante de la tierra, más glorioso de la tierra. Se llamó el huerto del Edén, que era la máxima expresión de la sabiduría de Dios en la tierra. Y en el huerto del Edén, ahí colocó al hombre que había hecho a su imagen y su semejanza. Gloria a Dios, porque hizo la creación con toda sabiduría para nuestra habitación. Bendito es el nombre del Señor. Voy a pasar al segundo aspecto de la sabiduría de Dios. Aspecto número 2, la sabiduría de Dios expresada en la vida humana. Job 38, versículo 36. Escuche por favor cómo la sabiduría de Dios se expresa en la vida humana, en nosotros, las personas. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién le dio al espíritu inteligencia? De este texto puedo comentar: Dios dotó de sabiduría el corazón humano y llenó de inteligencia su espíritu. El corazón y el espíritu humano fueron diseñados como recipientes para contener la sabiduría de Dios. Dios ha puesto sabiduría en nuestro corazón e inteligencia en lo profundo de nuestro espíritu. La Biblia da 2 grandes ejemplos de personas que fueron llenas de la sabiduría de Dios. Oiga, mi hermano, fuimos creados como recipiente para contener la sabiduría de Dios. Qué ironía que los que fuimos diseñados para expresar y contener la sabiduría de Dios, a veces nos portemos de una manera inferior a los animales. A veces, hermanos, pareciera que los animales son más sabios y más inteligentes que el ser humano. Mire que ante un peligro, ante una amenaza de peligro de muerte, ¿qué hacen los animales? Se esconden.
se refugian. Pero el hombre, con toda la sabiduría que Dios le dotó, hay peligro afuera, peligro de muerte, peligro de contagio, peligro de infección. ¿Y qué hace el ser humano? Pareciera, hermanos, que no tuviera inteligencia, pareciera que no tuviera sabiduría. Hermanos, ahí afuera amontonados, comprando, hermanos, haciendo filas para comprar cervezas, para comprar, hermanos, el vicio. Hermanos, pareciera que no tuviera entendimiento, que no tuviera sabiduría. Esa es una muestra de cómo el pecado embrutece la mente del hombre. Pero bendito sea Dios que vino Cristo y nos dio la oportunidad de llenarnos de luz por medio de la palabra. La Biblia dice que el hombre fue creado como recipiente de la sabiduría de Dios. Dos personajes que Dios los llenó de su sabiduría: Bezalel y Aholiab. Vamos a ir Éxodo capítulo 31, versículo 2. Y dice así: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. En el versículo 5 también dice así: en artificio de piedra para engastarlas, en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Bendito sea el Señor, hermanos, que nos hizo, nos diseñó para que podamos contener la sabiduría de su ser. Yo estoy plenamente convencido y persuadido que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, deberíamos de ser las personas más sabias y más inteligentes en la tierra, porque con la sabiduría de Dios podemos discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Créame que hay verdadera sabiduría de Dios en apartarse de lo malo, del pecado, de aquello que nos daña, de aquello que nos lastima, de aquello que nos produce muerte. Cuando la sabiduría de Dios está en nosotros, tenemos el discernimiento y tenemos la luz de la vida. Esta sabiduría de Dios en aquellos hombres, en Aholiab y Bezalel, se manifestó en acciones, trabajos creativos e ingeniosos. Escuche por favor, la sabiduría de Dios convierte al ser humano en personas proactivas, productivas y emprendedoras. La sabiduría de Dios convierte al ser humano en personas exitosas, bendecidas y realizadas. Salomón, el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, de los nacidos de mujer, es la mayor expresión de la sabiduría de Dios en forma humana. En Primero de Reyes 4:29 al 30, escuche, hermanos, cómo la sabiduría de Dios se manifestó y se expresó por medio de Salomón. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Impresionante gracia que Dios quiso darle a los hombres, ser partícipes de su sabiduría. Todo ser humano puede vivir en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios ayuda al ser humano a vivir de manera inteligente delante de Dios. La sabiduría de Dios en el ser humano le da la capacidad de resolver problemas complejos, obteniendo inteligentemente los mejores resultados. Con la sabiduría de Dios, el ser humano puede andar por el buen camino.
le favorece en administrar sabiamente su hogar. Con la sabiduría de Dios puede administrar sabiamente sus negocios, puede edificar su casa. La sabiduría de Dios es provechosa para toda la obra humana en esta tierra. De hecho, para nosotros los cristianos, y voy a hablar y le voy a hablar a los pastores, le voy a hablar a los predicadores, le voy a hablar a los evangelistas, le voy a hablar a los líderes, le voy a hablar a los diáconos, le voy a hablar a todo aquel que sirve, trabaja en un ministerio dentro de la obra de Dios, porque hasta para eso la sabiduría de Dios es necesaria. Hermano pastor, hermano consiervo, hermano predicador, usted que me va a escuchar en este video, la sabiduría de Dios es necesaria para la edificación de su obra. Con sabiduría se edifica mejor la obra de Dios. Escuche y ponga atención usted que predica. Eclesiastés capítulo 12 versículo 9 al 10 dice de la siguiente manera: cuanto más sabio, ¿sí escuchó? Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Versículo 10. Para los predicadores, escuchen por favor, pastores: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Oh, mis amados hermanos que predican, en los predicadores de ahora y también de antaño, muchos o algunos, por falta de sabiduría de Dios, dicen muchas tonterías, palabras feas, duras, ásperas, que en lugar de edificar, ofenden a los creyentes. La falta de sabiduría en los ministerios, los que predican, lleva a los predicadores a ser groseros, irreverentes, majaderos, imprudentes, ignorantes, y caen en el error de estar siempre golpeando, apaleando, insultando, lastimando la fe de los creyentes, insultando el razonamiento de muchas personas. Oh, mi hermano, cuántos predicadores por falta de sabiduría, diciéndole animales a los creyentes, diciéndoles perros a los creyentes, diciéndoles cara de caballo a los creyentes, insultándolos, ofendiéndolos, hermanos, por falta de sabiduría. Mire que con sabiduría se edifica mejor la fe en la predicación. Con sabiduría de Dios se edifica mejor la fe de los creyentes. La Biblia dice: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Hoy, hermanos, también por falta de sabiduría en los creyentes, ahora me voy a referir a los creyentes, a los oyentes, a los que escuchan la palabra. Por falta de sabiduría, muchos creyentes le dicen amén a cualquier loco que esté predicando majaderías, a cualquier grosero, a cualquier predicador grosero, majadero, irrespetuoso, irreverente que esté predicando, les dicen amén. Por falta de sabiduría andan compartiendo cualquier palabra, hermanos, así a la ligera, y no les importa a los creyentes de ahora, por falta de sabiduría de Dios, si los están insultando, si los están ofendiendo con palabras, o por falta de sabiduría, hermanos, el predicador grosero insultándoles, diciéndoles perros, cara de caballo, y los creyentes falto de entendimiento, falto de sabiduría, gozándose, diciendo amén a aquel predicador grosero que los está lastimando. Hermanos, en lugar de que les hable con sabiduría, en lugar de que les enseñe con sabiduría, por falta de sabiduría, tanto los predicadores groseros, majaderos, como los creyentes, hermanos, eufóricamente gritan amén, amén.
Hoy se ha levantado una generación de predicadores donde algunos lo único que saben hacer es exhortar duramente, criticar duramente la fe, trayendo un golpeteo de palabras sobre la iglesia sin instruirla sabiamente en la revelación de la poderosa palabra de Dios. Quiero repetir una vez más para usted que me está escuchando y a lo mejor no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero la Biblia dice que la sabiduría de Dios en el predicador con sabiduría procurará hallar palabras agradables. ¿Se escuchó? Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Cuando la sabiduría, ponga atención y escuche y considere esto, cuando la sabiduría de Dios está presente en el corazón de los predicadores, estos enseñarán con gracia la palabra de Dios, harán escuchar y escudriñar profundamente a los creyentes y los edificarán poderosamente con la palabra explicada, meditada, expuesta como debe de ser. La palabra de Dios dice que la exposición de las palabras de Dios alumbran el entendimiento. Cuando la sabiduría de Dios está en el corazón de los predicadores, expresan con palabras agradables los dichos de Dios y escriben rectamente palabras de Dios. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10 dice así: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Usted que es pastor, usted que está a cargo de una congregación, usted necesita, al igual que yo como pastor, la sabiduría de Dios para dirigir al pueblo dentro de la revelación de la palabra, dentro de la voluntad de Dios. Y si nos falta sabiduría, tenemos la confianza y tenemos la libertad, como dice la palabra, que si alguno, en Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Bendito es el Señor. No hay excusa para no hablar con sabiduría. No hay excusa para andar hablando incoherencias o tonterías. No hay excusa para andar actuando en la vida como un torpe, como un bruto, como un falto de entendimiento. No hay excusa, porque el atributo de la sabiduría de Dios es comunicable tanto para los conejos, tanto para las hormigas, tanto para las langostas, tanto como para las arañas y todos los animales de la creación. Cuanto más para sus hijos, cuanto más para sus siervos. No hay excusa de andar con falta de sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Voy a pasar al aspecto número 3. Aspecto número 3. La sabiduría de Dios expresada en la redención. Hay abundancia de sabiduría de Dios expresada en el plan eterno de salvación. Primero de Corintios capítulo 1 versículo 23 al 24. Escuche por favor. Vamos a darle lectura a este texto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Oiga, mi hermano, la sabiduría de Dios se expresa también en la redención. Cristo es la sabiduría de Dios salvando al pecador. La sabiduría de Dios se manifestó al mundo para salvar al perdido. Cristo, sabiduría de Dios para los llamados a la salvación. En Primera de Corintios 1:28, más adelante, dentro de ese mismo contexto, se refleja la sabiduría de Dios obrando en la redención. Escuche y aprenda, por favor. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hay un aspecto glorioso de la sabiduría de Dios expresándose en la redención. La sabiduría de Dios tomó lo vil y lo menospreciado del mundo, y lo que no era nada de valor, lo que no tenía nada de valor, hizo de ellos personas santas y honorables a los ojos de Dios. Ahí está la sabiduría de Dios, poniéndole valor a lo vil y menospreciado del mundo. La sabiduría de Dios en la redención, escogiendo y hacer de pecadores inmundos, sucios, abominables, convirtiéndoles en joyas preciosas, valiosas para el reino de Dios. La sabiduría de Dios en la redención le dio valor a lo que no valía nada. Le puso dignidad y aprecio a lo más miserable y despreciable de la vida humana. La sabiduría de Dios en la redención se encarnó en la persona de Cristo. Se hizo hombre y fue a la cruz para justificar, santificar y redimir a lo que no eran nada, para que llegásemos a ser alguien en las manos de Dios. Oh, esto es glorioso entender y discernir cómo la sabiduría de Dios se manifiesta en nuestra redención. La sabiduría de Dios hizo de pecadores inmundos, asquerosos, despreciables, reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Bendito es el nombre del Señor. Oh, mi hermano, todo esto está expresado en la sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Hay abundancia de sabiduría de Dios en la salvación de la condenación eterna de un alma perdida. Dios en su sabiduría quiso salvar al pecador mediante la muerte de la cruz. Para el mundo es una locura y un tropezadero, pero para nosotros los salvados, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Bendito sea el nombre del Señor. Me queda una cuarta parte del mensaje y le doy gracias si me está acompañando. Aspecto número 4 dentro de la sabiduría de Dios. Aspecto número 4. La sabiduría de Dios expresada por medio de la iglesia. Wow, esto está poderoso, hermanos. No solamente se expresa en la creación, no solamente se expresó en la vida humana, no solamente se expresa en la redención, la sabiduría de Dios también se expresa por medio de la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 10. Escuche y aprenda por favor en esta tarde. Para que la multiforme, o sea, muchas maneras, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, tiempo presente, ahora en el tiempo de la tierra, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Oh, mi hermano, esto está profundo en la revelación del Espíritu. Otra versión de la Escritura traduce este mismo texto, Efesios 3:10, de la siguiente manera: para dar a conocer ahora a los principados y a las potestades en los cielos las múltiples formas de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Aprenda esto poderoso que tiene que ver con la sabiduría de Dios. La iglesia en la tierra es una agencia contenedora de la sabiduría de Dios. Una de las grandes funciones que tiene la iglesia, de muchas funciones que tiene, pero una de las grandes funciones que tiene la iglesia en el tiempo presente, ahora, mientras está en la tierra, es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los seres angelicales que existen en los lugares celestiales, los principados
y las potestades. ¿Qué significado tiene esto? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos discernir que la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer por medio de la iglesia a estos seres celestiales? Bueno, la iglesia en la tierra es una expresión, una extensión, una agencia de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es expresada en la iglesia de muchas formas. Principados y potestades espirituales miran, observan, conocen, aprenden de muchas formas la sabiduría de Dios expresada y revelada en nosotros, la iglesia. La iglesia es como una escuela de ciencia y sabiduría a los principados, a los potestades en lugares celestiales. Los seres espirituales, angelicales, conocen de muchas formas y aprenden de muchas maneras la sabiduría de Dios en todo lo que la iglesia hace, dice aquí en la tierra. Vamos a ver dos ejemplos para poder ilustrar y poder entender cómo la sabiduría de Dios se expresa por medio de la iglesia. El primer ejemplo: cuando la iglesia se sujeta, cuando la iglesia obedece, cuando los creyentes son sujetos y obedientes a la orden de una autoridad establecida por Dios. Por eso en este tiempo de cuarentena, hermano, yo exhorto y hago énfasis en que la iglesia tiene que sujetarse a la autoridad establecida por Dios. ¿Cuál es la autoridad establecida por Dios? El gobierno. Hay que hacer caso, es por nuestro bien. Oh, aleluya, es asunto de principios y de revelación al reino de Dios. Tenemos que esperar pacientemente en Jehová y Él hará. Al sujetarnos ahora como iglesia a la autoridad, expresamos sabiduría de Dios. Pero ¿qué con aquellos creyentes que no se sujetan? ¿Qué con aquellos pastores que no se sujetan a la autoridad establecida por Dios? ¿Qué enseñanza espiritual están dando? Rebeldía, insujeción, anarquía. Hermanos, cuando la iglesia camina en obediencia, cuando la iglesia camina en sujeción, está expresando sabiduría de Dios a los ángeles. Vamos a mirar en 1 Corintios 11:10. Hay un orden de autoridad establecido. Y cuando la iglesia se sujeta a la autoridad, al orden de autoridad, los ángeles aprenden, los ángeles observan. 1 Corintios 11:10 dice: por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Algo tan sencillo e insignificante aparentemente, cuando una mujer se cubre la cabeza al orar o al profetizar, hermanos, esa acción de cubrirse la cabeza como símbolo de sujeción al orden de autoridad establecido por Dios es una expresión de sabiduría a los ángeles. Bendito es el nombre del Señor. Hay sabiduría de Dios en reconocer, honrar y sujetarse a una autoridad terrenal o espiritual establecida por Dios. Cuando la iglesia camina en obediencia a la autoridad establecida por Dios, los ángeles aprenden sabiduría de Dios al mirar que personas rebeldes y desobedientes por naturaleza, ahora en Cristo, tienen la capacidad de sujetarse y obedecer voluntariamente y humildemente lo establecido por Dios. Cuando la iglesia obedece a una autoridad, es una expresión de la sabiduría de Dios en nosotros. El segundo ejemplo de cómo la iglesia expresa sabiduría a los principados y potestades es cuando la iglesia madura. Cuando una iglesia es madura, cuando una iglesia ha madurado, enseña, predica, habla con sabiduría de Dios a través, hermanos, de la revelación de cosas misteriosas y ocultas aún para los mismos ángeles de Dios. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 2 versículo 6 y versículo 7. Ya casi estamos finalizando. Bendito es el nombre del Señor. Dice así:
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o sea, la iglesia. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oh, esto está poderoso. Ponga atención, por favor. Cuando la iglesia madura en la fe, es madura en la fe y crece en la revelación de la palabra de Dios, enseña y predica con el discernimiento del Espíritu Santo y por la sabiduría de Dios trae a revelación misterios ocultos de Dios que aún los ángeles desde el cielo desconocen. Una iglesia madura en la revelación de la palabra de Dios expresa abundancia de sabiduría en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que enseña, en todo lo que predica, que aún los ángeles contemplan y miran la gracia de la sabiduría de Dios obrando, manifestándose, fluyendo y operando en la iglesia que ha madurado en la palabra y en el discernimiento. La iglesia, cuando es madura en la fe, crece en el discernimiento espiritual, llega a hablar y a expresar en palabras sabiduría de Dios en misterio. La iglesia en la tierra es como un almacén de la sabiduría oculta de Dios. A causa de la multiforme sabiduría de Dios expresada en la iglesia, los ángeles anhelan ver las cosas que la iglesia hace, dice, por medio de la predicación del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que dice Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no eran para sí mismos, sino para nosotros, es decir, la iglesia, administrando las cosas que ahora anunciamos por lo que os ha predicado, por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Las cosas que predicamos, que enseñamos con discernimiento y con sabiduría de Dios, esas cosas los ángeles, dice, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es glorioso, mis hermanos. Los seres celestiales aprenden sabiduría de Dios de muchas formas por medio de la iglesia, al ver que la iglesia es una diversidad de personas, pero están unidas en un solo cuerpo. Aprenden sabiduría al ver la diversidad de miembros unidos en una sola cabeza. Aprenden de la singularidad, una sola fe, un solo Señor. A manera de conclusión, la sabiduría de Dios no es algo. La sabiduría de Dios es alguien. La sabiduría de Dios tiene personalidad. Proverbios capítulo 8 versículo 12. Mire, conozca y aprenda quién es la sabiduría de Dios. No es algo, es alguien. Tiene personalidad propia. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Vamos a leer hasta el 20 rápidamente. Versículo 13. El temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. 15. Por mí reinan los reyes. Mire cómo la sabiduría toma personalidad. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. 16. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Versículo siguiente. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Bendito sea Dios, podemos hallar la sabiduría, podemos amar a la sabiduría. ¿Cuál es el recompenso de la sabiduría? Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. 19.
Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Versículo 20 y terminamos. Por vereda de justicia guiaré, por medio de sendas de juicio. La sabiduría De Dios es Cristo, el Hijo eterno. Él es la sabiduría de Dios. Hermanos, si estamos en Cristo, estamos en la sabiduría. Llenémonos de esa sabiduría y caminemos por sendas de justicia. Mis hermanos, he terminado y le doy gracias por estar con nosotros. Que Dios bendiga poderosamente su vida y que esta palabra sea como una lámpara dentro de su espíritu, llenándolo de gracia, poder, unción, ciencia, discernimiento y sabiduría de lo alto. Soy el pastor Abel Coto, desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Hasta entonces, saludos y bendiciones.